me di a entender la idea. Bueno, si me están escuchando, yo no pude escuchar nada. No sé si el problema es mío aquí. No, yo tampoco pude escuchar. No se escuchó bien, no se escuchó No. bien. Que salió, nada tampoco. la plataforma salió y volvió a entrar nuevamente. Ah, bueno. Y ahora, ¿me escuchan mejor? Ahora sí. Ahí te escuchamos, hermano Rafael. Ah, bien. Que le decía sobre la célula y lo traía a colación cuando yo visitaba la célula acá con la pastora Celia, que acá uno respondía, o sea, uno mismo se respondía a preguntas, conocía más de Dios y a través de estos grupos pequeños se multiplicaba y más personas se atraían más a la iglesia. Por eso lo traigo a colación de que el autor tenía mucho o tiene mucha razón, porque a través de las células y a través de las reuniones, así que se hacen, podemos captar más hermanos, lo podemos invitar más a la iglesia y se aprende mucho más. A eso me refería. Muy bien, muy bien. Así es. Así es. Veo la mano de alguien. ¿Quién está levantando la mano? Vamos a ver. Juan la tenía levantada, no sé si la bajó de nuevo. Adelante, Juan. Ah, tiene la mano ahí. Adelante, hermano Juan. Interesante, interesante. Muy de acuerdo con lo que estaba planteando Rafael. Es fruto de un grupo de crecimiento, resultado, donde nos damos cuenta que y sabemos que es un poco difícil poder introducir un método nuevo como este, aunque ya no es tan nuevo, pero sí para muchas iglesias es nuevo porque hay muchas que todavía no han podido arrancar bien con lo que son este método tan maravilloso que esta gente han preparado y tiene la aprobación divina y tiene su base bíblica y yo creo que es sumamente interesante, ya que todos sabemos la brega que le da a nuestros amigos asistir a la iglesia, llevarlo con ciertas dificultades nosotros, y ya cuando lo hacemos de manera personal en la casa, como que hay una familiarización integral, donde ahí mismo lo decía Rafael, que él dice que ahí hay más facilidad y confianza para preguntar, para analizar, cosas que usted en la iglesia no se atreve porque le da, a veces tienen miedo escénico, tienen diferentes tipos de dificultad, incluso a muchos cristianos, ahora continuar a los amigos que todavía no conocen ni saben, son niños que incluso no han aprendido espiritualmente ni siquiera a gatear todavía. Pero yo veo una familiarización integral, interna, cuando le llevamos la iglesia, la palabra. Este método es interesantísimo porque hay más confianza. Los amigos tienen, al ser un ambiente diferente en un hogar, claro, nosotros lo constituimos en casa de Dios y puerta del cielo, pero ellos al no entender, piensan que están en un hogar, en algo social, aunque es social, espiritual, y ahí se mezclan, pues, convergen muchos elementos que le da la idea de que no están en la iglesia. Entonces, al ellos saber que no están en la iglesia y que pueden preguntar, se sienten en confianza y hay una interacción céntrica, hay una concentración, porque son muchos puntos que hay que tomar en cuenta y llevarle el mensaje a los hogares. Eso es muy significativo. Por eso yo veo y le doy un 1000 por 1000 a los grupos de crecimiento. Estamos totalmente de acuerdo, totalmente para que de esa forma nosotros podamos crecer. Para mí, se está haciendo, se ha visto en los resultados en iglesias que han crecido de manera exagerada. ¿Por qué? Porque son miembros que cuando salen de ahí ya salen listos para predicar y para llevar grupo y para hacer todo lo que haya que hacer en la iglesia. O sea que yo lo veo esto como algo que ha caído del cielo para nosotros en este tiempo. Somos bien privilegiados. Muy bien. Dios bendiga a nuestros hermanos y esto, hermano Rafael y también hermano Juan, por esta participación que traen
luz, ¿verdad que sí? Testimonio de lo que son los grupos de crecimiento. Así que esta ilustración ahí en esos círculos creo que está bien claro, ¿no? Para que veamos en qué forma la iglesia fue creciendo a partir de esa célula que Jesús establece con sus discípulos y que durante todo ese tiempo, amados hermanos, Jesús no dejó de reunirse con sus discípulos periódicamente. A cada momento Jesús estaba reunido con ellos, dándole instrucciones, enseñándole, y eso lo vamos posiblemente a tocar un poquito más adelante. Ahí abajo vemos que Jesús usó dos interesantes ilustraciones en lo que toca el crecimiento monumental del reino de Dios. La semilla de mostaza es una, en Lucas 13, 18 al 19, y la otra, la levadura, según Lucas 13, versículo 20 al 21. Ahí en el primer caso de la semilla de mostaza, que un hombre plantó en su jardín, esta semilla germinó, por supuesto, trajo una plantita, creció y se convirtió en un gran árbol en donde las aves construyeron nidos en sus ramas. Eso implica que la semilla es pequeñita, pero sin embargo dio al traste con un árbol grande en donde las aves venían y se alojaban en ella y los animales podían venir y posar debajo de ese árbol, refiriéndose al reino de Dios en su crecimiento máximo, si se quiere. En la segunda analogía, el reino de Dios es comparado con la levadura que una mujer mezcla con mucha harina o con un poco de harina. Al final, la levadura no se queda en un solo sitio, se expande en toda la masa y aumenta su tamaño. Eso comparándolo con el reino de Dios. Y así es, amados hermanos. Una iglesia la comenzamos en un sitio con 2 o 3 gente, con una pequeña célula, y al tiempo ya se hace un número grande. Eso no solamente son parábolas que se refieren a una iglesia en particular, a un grupo, sino que también se refiere a todo el reino de Dios hasta que termine el cumplimiento de toda la cosa. El pueblo de Israel tuvo un comienzo algo similar, aunque no en la misma dimensión. ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel comenzó con un minúsculo grupo de personas. Cuando se trasladaron de la tierra en la que habitaban, en Canaán, fueron hacia Egipto y allí se desarrollaron en un gran pueblo que luego se convierte en la gran nación de Israel, la nación de Dios. Así que la biología nos enseña que todo organismo vivo pluricelular empieza por una célula fecundada, La iglesia cuenta con un proceso análogo. El fecundador fue el Hijo de Dios. La célula, los 12 discípulos, como ya vimos el texto bíblico hace un momento, y por consiguiente habrá multiplicación. En cierto modo, dice el expositor que la aventura de Israel también empezó por la célula familiar de los patriarcas en el libro del Génesis. Un pequeño grupo, ¿verdad?, conformado por José y sus 12 hijos. Y ahí comenzó, claro que vienen de la descendencia de Abraham, de allá. Y ya con Jacob y sus 12 hijos se conforma ese grupo que emigran, van creciendo, por supuesto, porque cuando fueron a Egipto ya no eran 12, ya era un grupo como de unos 70 individuos que llegaron a Egipto y allí crecieron hasta formar la nación de Israel. En Marcos 3, versículo 14, se dice que Jesús estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y enviarlo a predicar. Estamos hablando, amados hermanos, acerca del fundamento bíblico para los grupos de crecimiento. Y es bueno que entendamos esto. Así que seguimos en esa misma tesitura. Jesús escogió a esos 12 para que estuvieran con él, enviarlo a predicar, y le dio autoridad para que sanaran a los enfermos, echaran fuera demonios y obraran en favor del reino de Dios aquí en la tierra. Llamó a sus 12, los capacitó, los equipó y luego los envió a trabajar y a la acción, lo mandó a accionar. La parte B
de este tema de fundamento bíblico, dice que Jesús estaba comprometido activamente en contextos ministeriales, tanto de grupos grandes como de grupos pequeños. O sea que al hablar de grupos pequeños no se está ahora echando a un lado los grupos grandes, no. Jesús estaba comprometido de forma activa en contextos ministeriales, o sea, en ese contexto de su ministerio, tanto con los grupos grandes como con los grupos pequeños. Es decir, que no contrapuso ni hizo que riñeran entre sí ambos grupos, no, él no lo puso a pelear uno contra otro, no. Él le dio importancia a ambos grupos porque uno, que es el grupo pequeño, va trabajando hasta formar un grupo grande o formar otros grupos grandes. Mártir, No le daba perdón, tampoco. Ajá. Con este aspecto donde tú mencionas, donde mencionaste a Jesús, que dice que él lo preparó, ¿verdad?, para enviarlos a predicar con la autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos, entre otras cosas. O sea, que Jesús tomó su tiempo para capacitar a ese grupo. Es lo que estamos haciendo esta noche y es lo que debemos de hacer. Nosotros tenemos que capacitarnos en la palabra, saber qué vamos a hacer con un grupo, pero no solamente capacitarnos en la palabra e instruirnos como estamos haciendo, sino también depender del Espíritu Santo, porque no es un trabajo tan fácil como lo creemos. Es muy fácil ir a la iglesia y levantar la mano y decir gloria a Dios, escuchar el mensaje y nos vamos para la casa. Pero ese trabajo es fuerte, no es cualquier cosa. Nosotros lo queremos como minimizar y como creer que no es de importancia. Sin embargo, en todo lo que tú has dicho esta noche con los fundamentos bíblicos, vemos la importancia que tiene el trabajo en una casa, pero ese trabajo no se puede hacer milagrosamente, y aquí muy, muy claramente lo dice el autor. Dios no cuenta con los haraganes. O sea, ningún haragán se puede involucrar en esto. ¿Ustedes me entienden, hermanos? Levanten la mano, ustedes entendieron eso. Claro, levanten la mano, vamos a ver, digan yo lo entendí. Amén, amén. Porque esto no es para los haraganes. Por eso ustedes están aquí, porque ustedes no son haraganes. Ustedes están aquí porque quieren capacitarse, quieren hacerlo mejor para la gloria de Dios. Entonces tenemos que no menguar en estos estudios, sino que crezcan más y que otras personas se agreguen para aprender y capacitarse tanto de que estén mezclados en la oración, en el ayuno. A los pastores está dando mucha dificultad a los grupos de crecimiento, pero es por esto, hermano, porque no nos queremos envolver, no queremos compromiso, no queremos ir a un hogar porque nos dicen que no o porque ya desistimos de lo que Jesús nos enseña esta noche a través del maestro. Nosotros tenemos que ponerle mucho asunto y priorizar esto, hermanos, porque es tiempo de que haya más grupos de crecimiento, que haya más líderes, más maestros, con la presencia de Dios, que cuando vayan a un hogar, porque no es algo metódico, es que si usted va a un hogar es un problema, usted tiene que cambiar todo y comenzar a orar, comenzar a ver cuál es la necesidad que tiene ese hogar, porque no es algo formalizado, sino algo que venga de Dios, como dice aquí el autor, ¿verdad? Empoderados para estar dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Okay, Miguelina tiene la mano levantada. Adelante. Juan tenía... Y tú sabes, Ru, que el enemigo... Cuando el enemigo... Apaga tu micrófono. Si puede encender la cámara, mejor. Cuando el enemigo sabe que hay algo efectivo que la iglesia está por desarrollar, tú sabes que él no se va a quedar tranquilo y él usa, hay muchos hermanos que se dejan usar para impedir, para servir de piedra de tropiezo, de obstáculo en el camino, y tenemos que entender eso. Ese programa tan efectivo de los grupos de crecimiento y que ha sido eficaz, que ha llevado resultados extraordinarios, que queremos implementarlo y queremos preparar hombres y mujeres, el enemigo no se va a quedar tranquilo, él siempre va a buscar la forma, porque es el enemigo de que las almas se salven, ¿entiendes? Y la gente ve esta oposición y cree, no, eso es fulano porque es haragán, es apático, esto, que lo otro. No, esa es la obra del diablo, que hay hermanos que se dejan usar para hacer que de algún modo fracasen los planes, los propósitos de Dios, ¿entiendes?
Muy bien, muy bien. Ahí donde Ru comentaba, voy a tener que, no vamos a poder leer todo esto, hermano. Vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Pero hay un pensamiento ahí breve que dice que tampoco el llamado que tenemos no es a la contemplación de lejos de lo que hay que hacer, sino es un llamado a que al trabajo. Ahí es que entonces el autor habla cuando dice de los haraganes, él nos llama a la movilización. O sea, Dios no está contando con con los haraganes, Dios, o sea, con los holgazanes. Dios cuenta con personas que estén dispuestas a responder al trabajo y vayan a la acción. Se han capacitado, como decía la doctora, aquí nos estamos capacitando, pero también cuando vamos a un hogar, estamos capacitando a la gente para que ellos también estén preparados para toda buena obra. Entonces, continuando con la parte B, Jesús estaba comprometido activamente en el contexto ministerial con los grupos, tanto pequeños como grandes. O sea, él no se opone a eso, sino que lo que se está viendo en esto, y era lo que él hacía, era donde la iglesia iba creciendo desde abajo hacia arriba, desde lo pequeño hacia lo grande. O sea, hay que comenzar pequeño. Muchas veces hay gente que han fracasado en el establecimiento de una iglesia porque ellos han querido comenzar en grande. Han querido comenzar con una iglesia grande. No, una iglesia comienza pequeña. Y cuando crece, entonces debe dividirse o deben de dividirse en grupos para seguir extendiendo el reino hacia otra dimensión. Así que Jesús proclamó su mensaje a grandes multitudes, como lo vimos en el Nuevo Testamento, pero también entraba en los hogares donde tenía reuniones con su grupo pequeños. Jesús constantemente, mis amados hermanos, hacía su trabajo de evangelizar entrando en el oikos de las personas. O sea, el oikos se refiere, es del griego, se refiere a la casa de los hermanos. Todo dependía del momento y de las circunstancias. Había momentos en que habían grandes multitudes que se reunían detrás de Jesús, él los recibía en el lugar que fuere, pero había otro momento que Jesús iba y entraba en el oikos, o sea, en la casa. La palabra oikos se encuentra repetida a veces en el Nuevo Testamento y es comúnmente traducida, como yo le dije un momento, en casa. Un ejemplo del uso de este término lo vemos en los Hechos 16:31, donde se nos dice, y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto, no se refiere a la casa física, a la madera o a los bloques o al material que fuera. Tampoco se refiere solamente a los miembros de la familia que viven allí, sino también incluye a la familia extendida, vecinos y amigos cercanos. O sea que Jesús no está en contra de los grupos grandes ni los pone a pelear, sino a ambos él le sirve, él le ministra y lo gana para Cristo Jesús. Y hay ya grupos grandes que dependen de los grupos, como he dicho, de los grupos pequeños, porque esos grupos pequeños van creciendo y se hacen grupos grandes. El C habla de los grupos grandes que estaban con Jesús, que fueron precedidos por grupos pequeños, y eso ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, esos grupos pequeños precedieron a los grupos grandes. La D dice que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con su grupo pequeño. Es muy probable que dicho grupo consumiera la mayor parte del tiempo de Jesús. Aparte de comer juntos, viajaban juntos, sufrían juntos y vivían de igual manera las dificultades que se le presentaban. Y a medida que el momento de la crucifixión se acercaba, era más íntima la relación con ellos y pasaban menos tiempo con las multitudes. Y eso me recuerda a ese... No te escuchamos. Se fue el audio. Bien, no sé
cómo se apagó, no sé cómo se apagó porque no le he puesto la mano a nada. Entonces decía que me recuerda esto de que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con su grupo pequeño, a los discípulos cuando él fue al Getsemaní y allí con aquella situación difícil que se enfrentó, le dijo a los discípulos, quédense ahí que yo voy a ir un poco más adelante y voy a estar allí orando. Y cuando vino de allá para acá, después de orar, lo encontró durmiendo y le dijo, bueno, no han podido ustedes estar conmigo un tiempo en oración. Sé que el cuerpo es débil, el espíritu a la verdad está disponible, pero el cuerpo o la carne es débil. Es un momento de una intimidad de él ya al final con sus discípulos en el huerto del Edén. Pero Jesús pasó mucho tiempo, como yo decía hace un momento atrás, con sus discípulos dándole instrucciones, en una coinonía con ellos, adiestramiento, cuando tenía que reprender algo de ellos, los reprendía. Había una amistad, una cercanía de él con ese grupo para ayudarlo a completar el ciclo de su vida espiritual y ministerial al momento de que él se fuera al cielo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que había una estrecha relación con ellos y esa coinonía también tiene que establecerse en los grupos pequeños. Eso es lo que aprendemos. Los grupos pequeños tienen que establecerse una relación cercana, una amistad, más que de maestro y líder, una amistad personal en donde haya preocupación por los problemas de cada uno de los miembros de ese grupo que se reúnen a estudiar la palabra del Señor. Y no solamente en el grupo de estudio, pueden hacerse otros encuentros, momentos de compartir con ellos, ya no en estudio, sino en un compartir personal y social. En la parte E, las relaciones y las organizaciones eran el aspecto central de su metodología. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que proclamaba era más importante para Jesús que establecer estructuras. Hoy nosotros nos preocupamos mucho por las estructuras organizacionales, los centros bien preparados para reunirnos, todas esas cosas son vitales y son buenas, pero Jesús no tuvo mucha preocupación de eso. De hecho, se habla muy poco sobre ese tema de su ministerio, aunque sabemos que eso no significa que él rechazase las organizaciones ni un orden para hacer las cosas. Pero Jesús hace énfasis en que en las personas y no en los programas y en los centros de adoración. Su proyecto estaba dirigido a ganar gente para el reino y sobre todo preparar un grupo de personas que pudieran dar seguimiento al ministerio evangelístico en la tierra y que se prolongara en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. El Señor le bendiga, amados hermanos. Estoy hablando en el tiempo duradero y que se tendiera a todas partes. Por eso dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Y bueno, Samaria fue lo último que mencioné, y hasta lo último de la tierra. El cuidado que Jesús le daba a su grupo era evidente cuando tomaba a sus discípulos aparte para darles descanso y evitar que se fatigaran hasta quedarse sin energía. Y ahí hay algunas escrituras que en donde Jesús se reunía con ellos, se relacionaba con ellos, les hacía preguntas para que reflexionaran sobre lo que ellos vivían, sobre lo que ellos veían y sobre lo que ellos se enfrentaban. Veo al obispo, parece, no sé si quiere decir algo el obispo. Ok. Bien, entonces, mis amados hermanos, ahí vemos esas relaciones entre su discípulo y la gente en su tiempo y cómo él compartía con ellos. Nos damos cuenta cómo Jesús compartía con la familia de Lázaro que murió y resucitó después. Cómo Jesús se preocupaba por la gente y hablaba con ellos y podía compartir su mensaje de salvación sobre todo. Y por supuesto, su momento en que él requería de esa socialización con los demás. La F dice que Jesús empleaba el contexto de su grupo pequeño para enseñar y ejemplificar con su vida el conocimiento, las actitudes y los comportamientos espirituales
que debían ser emulados por los discípulos. O sea, que no fue una capacitación formal como nosotros hoy hacemos, que hoy se desarrollan capacitaciones formales, ni necesariamente capacitaciones académicas, pero sí Jesús estaba impartiendo a su grupo una capacitación práctica. Los miembros del grupo simplemente participaban con Cristo en cualquier actividad que realizara. El grupo pequeño se convirtió en su laboratorio de aprendizaje vivencial. O sea, ese fue el tipo de formación que Cristo dio a sus discípulos, una formación práctica, gloria a Dios, pero que lo iba a dejar a ellos listos, preparados para enfrentar la lucha de cada día y poder realizar la obra de Dios en la tierra, la obra que el Señor vino a implementar. Ese grupo pequeño fue el método de Jesús, y esa es la letra G, para la enseñanza del liderazgo. O sea, ese fue el grupo pequeño. El grupo pequeño fue el método de Jesús para enseñar del liderazgo a ese grupo. Dios nos bendiga en esta noche. O sea, Jesús equipó a sus discípulos para que llevaran a cabo la labor de la enseñanza, de la predicación del evangelio y de el ministerio de servirle a los demás. El éxito se iba a medir, ¿sabe cómo? En función de sus ministerios en el futuro y no de su logro del momento, no. Sí, él lo estaba preparando, no para que lograran cosas en ese momento. A veces que nosotros estamos trabajando con la gente y queremos ver que la gente de una vez responda y comience a dar esos frutos, se conviertan al Señor en los grupos de crecimiento, que la gente de una vez. A veces nos desesperamos, pero fíjense que Jesús estaba preparando su grupo, no pensando en el momento, sino pensando en que ellos se iban a convertir en los grandes líderes y en los grandes ganadores de gente y en los que iban a aumentar el reino de Dios en la tierra más adelante. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Así que muchos iban a llegar al conocimiento de la palabra de Dios por la predicación de ellos, como Jesús oró en San Juan 17. Allí Jesús hizo una oración por la gente que iban a creer. Jesús oró para que Dios lo guardara a ellos, pero también oró por aquellos que ellos se iban a ganar y que era necesario que el Señor lo protegiera. La parte siguiente de este tema, que es la segunda, habla de la iglesia primitiva, puso en práctica las reuniones en grupos pequeños en la casa. Estamos hablando acerca del fundamento bíblico todavía. Así que en la casa, y yo quisiera que alguien me ayudara en esta parte, habían bautismos en la casa. Los Hechos 16, 23, 32 al 33. O sea que ahí vemos que habían bautismos que se hacían en la casa, según se puede interpretar. Yo he estado pensando en eso, digo, quizá había agua cerca de un sitio, no en la casa, pero esa cita bíblica nos hace saber que en la casa se producían bautismos. Ajá. ¿Alguien tiene algo que decir? Gloria a Dios. Aquí nos dice, y espero que me estén escuchando. Rafael tiene la mano levantada. Rafael, adelante, hermano Rafael. Sí, me escuchan, ¿verdad? Para Sí. confirmar. En relación al punto E, donde él dice que las relaciones y no a las organizaciones, y siguiendo en ese mismo tenor, realmente mientras más personas asisten a un grupo, no tanto a la iglesia, sino a un grupo de adoración, a las células y eso, mientras más se le predica a más gente, más fácil llega la palabra a todo el que visita. No todos se van a quedar, pero a algunos se le queda esa semillita de la palabra y eso crece y por eso lo atrae. Así es, eso es así. Eso es así. Eso es así, solo que hay momentos en los que no tenemos un grupo grande para compartirle las palabras, pero sí podemos tener un grupo pequeño. Y en un tiempo como
era un grupo pequeño, no teníamos tanto interés, no subestimábamos eso, pero hoy nos estamos dando cuenta que hay que comenzar pequeño. Comenzamos pequeño y luego entonces vamos incluyendo, porque los grupos no son exclusivos, son inclusivos. Entonces la gente los grupos se van aumentando en la medida que vamos trabajando, vamos integrando nuevas personas que tengan disposición de participar, y ellos entonces comenzarán a escuchar la palabra de Dios. O sea que esa es la temática de los grupos de crecimiento. Y luego la idea es que cuando un grupo si en un sitio un grupo se pone demasiado grande, entonces se saquen parte de ellos con un líder y se organice otra célula. Puede ser una o puede ser otra, pueden ser 2 o 3 según la cantidad de personas a la que haya aumentado ese grupo de crecimiento. Y por eso es que tiene el nombre de grupo de crecimiento, grupos pequeños que van a ir creciendo y van a ir aumentando su matriculación, y luego se van a ir dividiendo como hacen las células, que se van dividiendo, multiplicando a través del método biológico que ya conocemos. Eso es en lo natural, pero en lo que es lo espiritual, vamos haciendo nuevos grupos y lo vamos organizando y estableciendo en otros lugares. Entonces, la iglesia primitiva puso en práctica las reuniones en los grupos pequeños. Eso ya lo hemos. Hubo bautismos en las casas, como vemos ahí en los Hechos, su capítulo número 16, versículos 32 y 33. El B dice que los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en una casa, en el día de Pentecostés, en el aposento alto donde se encontraban. Allí fueron llenos del Espíritu Santo, y lo dice los Hechos capítulo 2, versículo 2. La iglesia gentil en una pequeña reunión, o sea, la primera iglesia gentil, digamos, que conocemos, fue en una casa. La reunión, eso fue en la casa de Cornelio. Cuando Pedro estaba en Jope orando, Cornelio estaba en su casa, era un centurión gentil. Entonces él mandó a buscar a Pedro a Jope. Pedro se trasladó a su casa y allí hubo un servicio en donde el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allí reunidos en aquella casa, como podemos ver en esta parte del C. La iglesia gentil nació en una pequeña reunión en casa de Cornelio. Que el Señor nos bendiga. Los Hechos, su capítulo número 10, ahí está registrada esta historia. Y la D dice que Pablo discipuló una ciudad desde una casa. Discipuló una ciudad desde una casa. Eso fue cuando Pablo fue llevado a Roma prisionero. La cárcel en Roma, porque él apeló al César, y allí entonces en una casa que le alquilaron, él era un preso en su casa, como está ocurriendo hoy día, que hay mucha gente que lo mandan de prisión a la casa, y desde allí él enseñó la palabra del Señor mientras estaba en Roma, desde una casa. Pablo alquiló una casa y enseñó el evangelio durante 2 años a todos los que se acercaban allí. Se quedó 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. O sea, todos estos son ejemplos de cómo se establecieron grupos pequeños. Bendición de la iglesia, incluyendo esa bendición, su desarrollo, su crecimiento. Una reunión de grupos pequeños en una casa se convirtió en una iglesia. Y eso lo vemos en los Hechos 16, versículo 40. Se convirtió en un lugar de encuentro para los cristianos. En aquel lugar, la casa de una hermana llamada Lidia. Ese grupo pequeño creció hasta convertirse en la iglesia de Filipenses. Esa fue la iglesia de Filipenses, una de las iglesias que se hizo cargo del cuidado integral del apóstol San Pablo. O sea que ahí nosotros vemos todos estos lugares en donde la iglesia se desarrolló por medio de reuniones en esos hogares, en esa casa. Hay otros ejemplos bíblicos que lo vamos a ver brevemente. En los Hechos 2:46 se nos dice que los creyentes compartían el mismo propósito, cada día salían
solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en la casa, dice que con alegría. Eso está registrado en el libro de los Hechos, su capítulo 2, versículo 46. Y en los Hechos 12:12 se nos dice que en la casa de María, madre de Juan Marcos, había un grupo reunido en oración. En una ocasión, ustedes recordarán que Pedro estaba preso por causa de la predicación del evangelio y los milagros que habían ocurrido, y la gente esperaba que Pedro iba a ser muerto, porque era una situación bien, la persecución era terrible, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios. Es decir, los hermanos se reunieron en un lugar, y cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel, Pedro de una vez se marchó hacia donde estaban los hermanos orando, y una joven, cuando él tocó, fue a abrir la puerta, y cuando vio que era Pedro, pensó que era un ángel, porque ellos no estaban orando, pero no esperaban que Pedro iba a salir así como tan fácil. Y fue adentro y le anunció: aquí está Pedro. Y cuando vieron que era él, le abrieron la puerta, y Pedro contó todo lo que le había pasado. Era en un hogar donde la iglesia, los hijos de Dios, estaban reunidos en oración. Pablo tenía por costumbre enseñar en público, pero también se encargaba de las enseñanzas en privado, casa por casa, como lo registra los Hechos 20, versículo 20. Y en Romanos 16:5 se llama iglesia al grupo que se reúne en la casa de Priscila y de Aquila, muy conocido estos hermanos. Y en Colosenses 4:15 se menciona otra iglesia en casa de Ninfa. Saluden, dice el apóstol, de mi parte a todos los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Como hemos visto en todos estos versos bíblicos, el uso de los hogares para las reuniones de los santos, de los creyentes, y el uso de grupos pequeños tienen una sólida base bíblica, pero aún falta mirar un asunto más, que es lo que vamos a ver en lo adelante. Así que ahí terminamos, y he caminado un poquito rápido porque tenemos un tiempo limitado, pero estas partes están bien claras, que las podemos entender y convencernos evidentemente de que los grupos pequeños comenzaron con el propio Cristo, siguieron con los apóstoles, la iglesia primitiva, y en los años siguientes continuaron siendo algo fundamental para el desarrollo y crecimiento y desarrollo de la iglesia en ese tiempo. Y hoy Dios ha traído ese nuevo método para que nosotros lo pongamos en ejecución, y está trayendo resultados favorables para la iglesia en estos últimos días. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Por favor, lo dejo en la mano de ustedes ahora para luego entrar en el fundamento teológico. El fundamento teológico lo vamos a dejar de tarea, madre, porque como quedamos de una hora. Ok, entonces lo vamos a dejar para que la gente, sí. Miren, en el chat de WhatsApp lo vamos a dividir por grupo, para que entonces ustedes se reúnan en el grupo y le entreguen la tarea a Mártires, y Mártires se la estará corrigiendo el fundamento teológico. Ok, yo le voy a dejar una tarea para que me la envíen. Escriban. Bueno. Después yo se lo voy a enviar por el mismo WhatsApp. Le voy a mandar la pregunta de nuevo. La primera dice: ¿en qué consiste el fundamento bíblico? ¿En qué consiste el fundamento bíblico? Eso es breve, no es que van a narrar todo lo que dice el libro, es solamente algunas cosas puntuales del fundamento bíblico. La segunda pregunta: ¿en qué consiste el fundamento teológico? Eso lo van a ustedes estudiar ahora en su casa. El fundamento teológico. Y el tercero explica qué luz adicional a la que ya tenías has recibido con el análisis de esta noche. Aunque no hemos analizado explica qué luz adicional, aparte de la que ya tenía, ha recibido en el análisis que hemos hecho esta noche. Usted lo puede resumir de alguna manera. Eso es lo que quiero que esa es mi tarea, la tarea de ustedes, para que me la envíen. Yo se la voy a escribir después en el chat
para si alguno no la recibió que la pueda escribir. ¿De acuerdo? Entonces me van a escribir eso, son cosas breves y me la van a hacer llegar por la vía que usted considere más pertinente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Se la podemos mandar en privado, escrita en Word, ¿verdad? Me la pueden enviar en privado. Sí, muy bien. Entonces, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Y que Dios nos ayude a que podamos poder entender bien estos temas y que nos ayuden a empoderarnos con el trabajo de los grupos de crecimiento. Y no solamente eso, sino ser exitosos, que es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Buenas noches. Amén. Un aplauso al maestro. Excelente clase. Si ustedes entendieron, pongan un 10. ¿Entendieron? Pongan un 1 en el chat. Si entendieron el tema que se expuso hoy, si aprendieron, entonces ustedes evalúan con un 10. Si no entendieron, un 1 y así estaremos para ayudar a los que no entendieron. Muchísimas gracias y perdón por el tiempo porque nos iniciamos un poquito, ¿verdad? Más adelante, pero siempre vamos a tratar de hacer una hora, entregarle de inmediato a nuestro maestro, siempre puntual a las 8 de la noche. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Si las mujeres tienen algún anuncio, alguna información que dar, Lady, Sheila, Jennifer, nuestro pastor. Todo en orden. Amén. Maricruz, ¿puede abrir tu micrófono y despedirnos en oración, por favor? Amén. Adelante, Maricruz. Despídenos en oración. Para todo, gracias. Oramos. Padre bueno, Dios justo que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento tan especial que tú permitiste que cada uno de nosotros, Señor, estemos aquí para aprender de tu palabra. Síguenos guiando, Dios, cada miércoles para que podamos, Señor, tener más conocimiento de tu palabra y así poder ayudar a aquellos que no te conocen y traerlo a la verdad. Aleluya. Te damos las gracias, Señor, porque siempre está con nosotros y siempre nos cuida. Gracias por todo lo que han participado en esta noche. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pueden abrir su micrófono a saludar. Dios bendiga a todos. Bendiga a todos. Amén, Dios bendiga a Amén, Dios todos. bendiga. Recuerden, si quieren los libros, escribirme en privado. El que quiera los libros, Yo quiero el mío, Sheila. me escribe en privado para hacer una lista. Yo quiero un libro también. Que es muy importante que lo tengan. Amén. Feliz noche. Yo quiero uno también. Bueno, lean el material que quedó ahí pendiente. Sí, para que le envíen la tarea en la semana martes. En una semana, porque ya después el próximo miércoles ya no hay tiempo. Entonces, entréganlo en esta semana para darles su nota. Porque es con nota. Estamos. Aquí vamos a graduar hasta más no con un lado. ¿No? La evaluación, se va a hacer la evaluación y luego se va a hacer un promedio. Exacto. Promedio. Que Dios les bendiga a todos. Marisa, Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.